Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El tema de esta noche es cuidando mi llamado. Y vamos a leer varios textos de la palabra, pero estaba recordando que el apóstol Pablo siempre escribió y dijo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios que nos llamó para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de cuidar el llamado, creo que el llamado es una herencia que debemos de cuidar todos. Hemos sido llamados para ser hijos de Dios, pero también Dios nos ha llamado y nos ha entregado un don, un talento para que nosotros lo desarrollemos. Pero antes de desarrollarlo, debemos de cuidarlo. Entonces debemos de cuidar nuestro llamado como hijos de Dios, pero también debemos de cuidar ese talento que como hijos también se nos dio para que le sirvamos al Señor. Entonces usted y yo somos guardianes de ese llamado. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Efesios 4:13 dice la palabra en la versión Reina Valera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hebreos 12:28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y como estamos hablando también de la renovación de nuestra mente, de no amoldarnos a este mundo, quiero leer Romanos 12:1 y 2 para que no se nos olvide los mensajes anteriores. Por lo tanto, hermanos, tomad en cuenta, dice, la misericordia de Dios. Le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si yo pudiera hacer una paráfrasis de Romanos 12:1 y 2, lo haría de la siguiente manera. Pablo está haciendo como un ruego a los hermanos, que como un acto de adoración inteligente, que le demos a Él nuestro cuerpo en sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptado por Él. Y sigo la paráfrasis: no dejen que el mundo a su alrededor los apriete en su propio molde, pero dejen que Dios moldee su mente desde adentro, para que así puedan comprobar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, agradable y perfecto. El Señor nos llama a elegir en cuanto a la forma que usted y yo querramos vivir. Y por eso tenemos libre albedrío. Nosotros realmente tomamos la decisión cómo queremos vivir en este mundo. Podemos apegarnos a la palabra y vivir agradándolo a Él. Eso conlleva una disciplina, conlleva no amoldarse al mundo, conlleva, escuche, a presentar, dice, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor. Y también conlleva, hermanos,
ser renovados constantemente de nuestra forma de pensar para agradarlo a Él. Y si no, podemos vivir agradando nuestra propia voluntad, viviendo sin disciplina, sin sacrificio, sin hacer un esfuerzo de que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos. Uno decide. Pero la Biblia realmente nos enseña que hay una base de fe para que nosotros podamos presentar nuestro cuerpo vivo en sacrificio agradable a Dios y poder ser transformados de nuestra forma de pensar con una base que Pablo establece acá. Y me llama mucho la atención esta base, porque Pablo dice que es por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, la base que el apóstol presenta es la misericordia de Dios. Y vea quién está escribiendo sobre la misericordia de Dios. Es el apóstol Pablo, que él era del pueblo de Israel. Y cuánto la nación de Israel había sido visitada por las misericordias de Dios. Él mismo era un ejemplo vivo. Usted se recuerda quién era Pablo antes. Era perseguidor de la iglesia, aplaudía a los que mataban a los cristianos, un fiel seguidor de Gamaliel, apegado a las costumbres y las ideologías del judaísmo más radical en aquel tiempo, un fariseo de fariseos. Negaba a Jesucristo. Y él dice, es que yo soy ejemplo de las misericordias que ha tenido Dios. Y por eso es que yo no les vengo a predicar otras cosas que yo no viva. Yo por eso puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y también yo traía una mente totalmente ocupada en el judaísmo, y ahora desde que le entregué mi vida al Señor, dejé que mi mente fuera transformada por el evangelio de las buenas nuevas. Ahora Pablo les está diciendo a los hermanos, miren, yo tengo una base que ustedes quiero que la tomen en cuenta para presentar ustedes su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y la base es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo nos puede enumerar la misericordia de Dios para la iglesia. Vea, hermanos, yo solo anoté algunas cosas que se refieren a la misericordia de Dios, que debe de ser la base para que todo cristiano pueda hacer ese sacrificio y pueda decidir ser transformado por medio de su mente a través del Espíritu Santo. Pero vea, yo solo apunté algunas cosas, hermanos, que a la ligera así pude sacar. Por ejemplo, Pablo dice, nosotros somos salvos por la fe, no por obras. Pablo dice, fuimos adoptados hijos cuando no lo éramos. ¿Acaso no es misericordia eso? Dice, y estamos identificados con Cristo. Dice, hemos sido puestos bajo la gracia de Dios que no merecíamos y no bajo la ley. Se nos fue dado, dice Pablo en Romanos 8, el Espíritu Santo. También tenemos una promesa que Él nos va a ayudar en todas nuestras dificultades. También Pablo dice, es que nosotros ahora tenemos una posición en Cristo Jesús. Antes no la teníamos, pero por su misericordia ahora gozamos de esa posición. Y dice Pablo, tenemos los cristianos la certeza de una gloria venidera. Pero también no se queda ahí. Y tenemos toda la confianza en que Dios ha sido fiel.
Romanos 9, 10 y 11, Pablo habla solamente del pueblo de Israel. Y Pablo dice, después del capítulo 11, Pablo escribe este capítulo, donde dice, yo soy fiel testigo que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, y estar dispuestos a que el Espíritu Santo transforme nuestra forma de pensar por las misericordias de Dios. Yo he vivido esas misericordias. El pueblo de Israel ha recibido las misericordias de Dios. ¿Por qué no? Entonces vamos a dar el paso nosotros, que a raíz de esas misericordias es que Pablo no apela, escuche, a la iglesia, a los hijos de Dios, a que no nos amoldemos a este mundo. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos de este mundo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces sí podemos sacrificar, hermanos, nuestras pasiones y nuestros deseos cuando, hermanos, tenemos esta revelación de la misericordia de Dios. Yo pienso que sin esta misericordia de Dios, que la tengamos revelada en el corazón, no estamos dispuestos a pagar un precio. Pero cuando la tenemos, todo cambia. Entonces, como hijos de Dios, ¿sabe qué tengo yo como carta de presentación? Las misericordias de Dios. Yo he sido visitado por la misericordia de Dios. Y yo creo que todos los hijos de Dios deberíamos de cargar un rótulo, yo soy producto de la misericordia de Dios. Yo creo que eso sería realmente el sentir de todo el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros estamos convencidos que yo soy producto de la misericordia de Dios, que por eso tengo esa posición en Cristo, entonces a mí no me importa ni la vida ni la muerte, ni principados ni potestades. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque sus misericordias, hermanos, son más grandes que la vida. Eso es el Señor. Entonces Pablo dice, por eso, si ustedes no tienen esa revelación, no pueden ustedes presentar un pequeño sacrificio ante Dios. Es más fácil para nosotros los humanos conformarnos al hábito de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad que sí? Esta carne le gusta a nuestra naturaleza pecaminosa. Ay, vaya si no. Le cuesta más amoldarse a la naturaleza pecaminosa que a la nueva naturaleza, que es del Espíritu. Vea, no sé por qué, hoy estuve pensando y leyendo el libro de Jueces, pero yo creo que es oportuno el poder recordar a Sansón. Y recuerde, el título que le puse a este mensaje es Cuidando mi llamado. En Sansón uno puede ver que fue más fácil él amoldarse a su propia naturaleza pecaminosa que amoldarse a los deseos del Espíritu. Y vea lo trágico. Cuando yo hacía esta paráfrasis, no dejen que el mundo a su alrededor los apriete en su propio molde. Dejen que Dios moldee su mente desde adentro. Vea, yo pienso en Sansón, un hombre, hermanos, como pocos en la Biblia, que ha sido llamado por Dios. Y un hombre que no cumplió todo el propósito por el cual Dios lo había levantado. ¿Por qué? Porque no cuidó su relación, su llamado con el Señor. Por eso quiero mencionar a Sansón, porque Sansón yo creo que es un tipo de la iglesia. Jueces capítulo 16, versículo 16 al 20. Un hombre que fue escogido dentro de las misericordias de Dios
y que en su vida debería de mantener viva estas misericordias, esta llama de la misericordia, y vivir sobre esa misericordia. Aquí ya es largo el relato, es el capítulo 16. Empieza desde el capítulo 13, cuando sus papás tienen una visitación, que ellos no podían ser papás. Les dice que van a nacer un niño muy especial, que no es igual a los otros. Tiene algo que cumplir este muchacho, ¿verdad? Pero acá ya él se ha olvidado totalmente de todo eso. Y aconteció que presionándole ella, ¿quién? ¿Usted recuerda quién? Bien sabe la historia, ¿verdad? Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Un escogido por Dios. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo, no nazareno, sino nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, reconociendo el llamado que Dios le había hecho. A una perversa gentil está desnudando su corazón, un hijo de Dios. Fui rapado, dice. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayéndole en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre que le rapó, o sea que no le rapó Dalila, ¿oyeron? Le rapó las 7 guadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía. Y esto duele mucho. Pero él no sabía. Yo creo que él ya lo sabía. Porque él ya hacía tiempo que había dejado al Señor. Y uno es consciente cuando empieza a dejar a Dios. Pero se da cuenta ya tarde lo que realmente sucede. Y dice, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Solo recordemos de que en circunstancias fue engendrado Sansón de unos papás temerosos de Dios, pero estériles. Su mamá no podía tener hijos. Y Dios, pensando en bendecir esta familia, pero también pensando en bendecir a su pueblo, porque Dios había planificado que por medio de este muchacho, donde Dios iba a dotar de una fuerza extraordinaria, iba a ser de bendición para la nación. Y nace este niño por intervención divina. Todos los niños nacen por intervención divina, pero este niño tiene un toque especial, porque viene a cumplir un propósito de Dios. Porque por misericordia Dios lo estaba escogiendo. Pero estos últimos pasajes, fíjese que su fuerza no terminó ahí, sino hacía ya mucho tiempo que Dios ya no estaba con él. Y triste, tal vez él no se había dado cuenta, pero esto fue el resultado de un ungido que juega con la unción que Dios le da. Se dice que Sansón, hasta muchos chistes hay de Sansón, pobrecito, pero se dice que Sansón fue el mejor actor.
Y su última película fue la mejor, porque fue donde derrumbó una casa. Lo cual fue su final triste y doloroso. Pero Sansón, antes de derribar esa casa donde mató a sus adversarios, él ya había derribado su vida espiritual. Y vea, no son las fuerzas externas que nos debilitan a nosotros, ni nos hacen caer, sino lo que hay en el corazón. Porque Jesús dijo, dio una lista, yo prediqué el sábado pasado, de 13 pecados que salen del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, lo que sale, no lo que entra, dijo Jesús. Entonces este muchacho había ya perdido todo. Y esto a mí me hace recordar la iglesia y un cristiano, que cuando un hijo de Dios deja de verse como Dios lo ve, ya es un riesgo. Yo me tengo que ver como un escogido de Dios. Yo me tengo que ver como un hijo de Dios. Yo me tengo que ver como un vencedor en medio de cualquier circunstancia. Yo me tengo que ver como alguien que es heredero del cielo. Yo me tengo que ver como alguien que Dios tuvo misericordia de mí y que me sacó del lodo cenagoso y ahora me hizo parte de su pueblo. El día que yo me deje de ver como Dios me ve, ese día empieza la caída. Uno en Sansón ve hasta que Dalila lo tuvo. Hay una cancioncita que cantan los niños, ¿va? Sansón se quedó dormido, dice, en las piernas de Dalila, algo así cantaban los niños, ¿va? Pero ese no fue su final. Su final empezó cuando dejó él de verse como Dios lo ve. Hermano, nunca deje de verse como hijo de Dios. Véase así todos los días de su vida. Si no se ve usted como hijo de Dios, pues no va a actuar como hijo de Dios. Entonces se va a moldar a los deseos de su carne, del mundo. Punto y aparte. Es tan sencillo. Jonás tenía, perdón, porque se me cruzó Jonás, porque otro también, ¿verdad? Sansón hermanos, podía tener una de las mejores vidas, exitosas, gloriosas, ser vencedor y terminar honrando a Dios de una forma extraordinaria, como un líder escogido para cumplir determinada función. Vea el privilegio de este hombre. Fue escogido antes de nacer. Y solo quiero leer Jueces 13, 2 al 5. Vea, Jueces 13, 2 al 5. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su esposa no dice cómo se llama. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no vivas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Dios escogió a este muchacho para una misión específica, salvar al pueblo, y no solamente de ser alegría para sus papás. Su nacimiento y su vida tenía que ser sobrenatural. De igual forma, hermanos, este hombre tenía que acomodarse a lo espiritual para vivir una vida sobrenatural. Porque los cristianos no podemos vivir una vida natural. Estamos en este mundo de naturaleza pecaminosa, pero los cristianos
tenemos la capacidad por el Espíritu de andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces este muchacho tenía que caminar en lo sobrenatural. ¿Para qué? Para que él pudiera, hermanos, ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y como olvidó eso, y entonces cuando olvida uno quién es, uno está actuando de alguna forma de acuerdo al mundo. Y esto lo llevó a cometer grandes errores que lo llevaron a una muerte lenta espiritual. Y de último, a una muerte tan dolorosa porque lo tuvieron a él como payaso y para divertir a las personas. Hermanos, el amoldarnos al mundo significa dejar de llevarnos por las pasiones y deseos y tomar decisiones que chocan contra el propósito de Dios para nuestra vida. En realidad, sorprende ver a Dios en su soberanía, actuando a través de hombres como Sansón y como nosotros. Vea cómo Dios, de que va a cumplir su propósito, lo va a cumplir. Pero uno dice, ¿cómo es posible que Dios tenía que cumplir su propósito por este hombre, como lo cumplió también con Jonás, ¿verdad? ¿Cómo con un hombre rebelde? No, es que tú tienes que ir y te voy a dar una lección y tienes que cumplir mi propósito, punto y aparte. Y así que si Dios le puso el dedo a usted, no se escape, hermano. No espere que le den un sucolazo en un submarino como Jonás, ¿verdad? Vea, yo digo, ¿cómo es que Dios utiliza en su soberanía para cumplir sus planes a un hombre ignorante, malhumorado, lujurioso, vengativo, perezoso, entregado al placer, jactancioso y orgulloso? ¿Sabe por qué? Dice uno, porque Dios lo conocía. ¿Cómo es que Dios usa a alguien así? Yo hoy decía, Señor, ¿por qué usas tú a hombres tan débiles? ¿Por qué lo vil y menospreciado del mundo escoges tú para avergonzar a los sabios? Oh, yo oía la voz de Dios. Porque, escuche, tengo que utilizar lo que tengo. No hay un hombre perfecto en la tierra. Pero eso no significa, escuche, que nosotros debemos decir, sí, pues como Dios va a cumplir su propósito conmigo, así yo haga las cosas a mi manera. Sí, pero para usted va a ser una factura muy grande. Vea, este hombre preparó su gran caída. Y es que lo triste es que uno prepara el terreno para su caída. No es que el mundo le da a usted la carnada para que caiga. Pero uno decide realmente, y uno es el que prepara su alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque se olvidó poco a poco quién era. Y eso me quedó grabado en el corazón. Que si nosotros, hermanos, empezamos a olvidar quiénes somos, ya empezamos en declive. Porque entonces ya dejamos de actuar como escogidos de Dios. Y así mostró él falta de interés y respeto por la palabra de Dios. Un nazareo, hermanos, era alguien que realmente tenía que vivir una vida consagrada totalmente al Señor. Número 6 nos habla de cómo debería de vivir un nazareo. Usted lo puede leer allí y no lo voy a leer por el tiempo. Pero poco a poco se desconectó de Dios, violó el pacto de Nazareo y muchas veces, 3 veces lo puede uno leer en la historia desde el capítulo 13 al 16, 3 veces viola directamente
el pacto de Nazareo. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por sus pasiones y sus deseos. ¿Cómo? Fíjese que el lado flaco siempre de Sansón fueron las mujeres, y su caída fueron 3 mujeres y un camino, ¿verdad? Escoger a una esposa del mundo. Vea, solo un ejemplo, 14:1 al 3. Jueces 14:1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómala, porque es esta por mujer, porque ella me agrada. Oh, dice uno, ya Sansón iba en picada. Vea, y en medio de una fiesta de bodas, uno ve a aquel hombre haciendo micos y pericos, retó a 30 jóvenes para unas adivinanzas. Después uno se da cuenta que escoge 2 mujeres más, y entre ellas la tercera fue la que realmente sí le descubrió el secreto de su fuerza, que fue Dalila, y Dalila significa aflojarse o debilitarse. Vea qué escogió. Cuando usted sigue sus deseos y sus pasiones, usted mismo está buscando, escuche, y está escogiendo su flojera espiritual y su debilidad. Usted la escoge. Sansón escogió a Dalila, que significa, escuche, aflojarse o debilitarse. Y lo interesante en esta charla entre Dalila y Sansón, vea hasta dónde puede uno caer de hijo de Dios. Los filisteos le dijeron: mira, te vamos a dar tanta plata para que engañes a Sansón. Y engañar a alguien es, hermanos, encontrar una apertura por donde entrar y o saber darle realmente la carnada específica para que caiga a la presa. Entonces le dijeron: mira, tú eres pilas, no has estado solo con Sansón, ya tienes experiencia de mujer vivida. Así que con toda tu experiencia, tú tienes las mañas por habidas y por haber para engañarnos a este enemigo del pueblo de Dios. Y empieza ella el engaño. Pero vea, lo que me gusta también, no me gusta, me da risa, es que también Sansón la quiso engañar. Y le dice: si me atares con esto, y si me atares con el otro. Y cuando le decían: los filisteos sobre ti, y él dice que como un hilo rompía todas las cuerdas con que era atado. Y vea, empezaron ese juego, el engaño. ¿De dónde viene? ¿Ah? ¿Quién es el engañador? Entonces también no solamente Dalila era instrumento de Satanás, sino también Sansón, porque estaba usando el mismo juego de el engaño, siguiendo la corriente del príncipe de este mundo. Y en medio de todo eso, al fin encontró Dalila el punto vulnerable. Va a llegar el día que si nosotros, escuche,
aflojamos en nuestra vida espiritual, va a llegar el punto vulnerable. Y la pregunta esta noche, hermano, ¿cuál es su punto vulnerable? ¿Usted sabe, conoce su debilidad? ¿Conoce usted su lado flaco? ¿O no? Hay algunos que no tienen lado flaco, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Pero ¿conoce usted cuál es su lado flaco? ¿Sabe usted en qué punto es vulnerable usted? Tal vez su punto vulnerable es que usted es muy sentido. Y cualquier cosa, ya le dieron el alma. No, perdón. Y empieza a crecer aquella raíz de amargura en el corazón. Y de repente se choca con otra amargura. Y de repente otra amargura. Y ahí todo mundo es malo. Solo yo soy la víctima. Y el diablo, eso, hacete más de la víctima. Qué bueno. Un 10. ¿Cuál es su punto vulnerable? Cuando dejamos de ver quiénes somos, empezamos a juzgar y terminaremos amoldándonos al mundo. Ojalá el terminar de la vida de Sansón hubiera sido muy agradable. Le sacaron los ojos, lo tuvieron como payaso. Escuche, a un hijo de Dios, a un escogido, a un ungido, es el bla bla de todos, la diversión de medio mundo, porque él se dejó, escuche, amoldar a sus deseos y nunca pudo Sansón ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y nunca dejó él que la palabra, tan siquiera solo número 6 de lo que significaba la vida de un nazareo, eso se hiciera rema dentro de su ser. No, mucho menos los 10 mandamientos, no. Porque Dios dijo, este va a ser nazareo toda su vida. Y la señal va a ser que jamás se le corte el pelo. Y cuando le echaron el último tijerazo y le dijeron los filisteos sobre ti, él dijo, hoy saldré victorioso. Mire hasta dónde había llegado el amor de Dios. Cuántas oportunidades Dios le había dado para que dejara de amoldarse al mundo. Y ahí él dijo, voy a salir. Cuando él se dio cuenta, dice, Dios ya estaba lejos. ¿Dios se puede alejar de uno? Sí. En su soberanía iba a estar Dios, pero su presencia en nosotros, la autoridad que él ha puesto, ya no la tenemos. Otro ha tomado el lugar. Escuche, Sansón lo tenía todo para vivir, pero no cuidó su llamado. Como los hijos de Dios, lo tenemos todo para sobreponernos al mundo. Escuche, Sansón tenía el cielo a su favor y nosotros como iglesia tenemos el cielo a nuestro favor. Lo tenemos. ¿Para qué? Para vivir en victoria. 2 Corintios 10, 3 al 5, en la Nueva Versión Internacional, dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo. Escuche, son sobrenaturales, porque nosotros los hijos de Dios vivimos en un reino sobrenatural, sino que tenemos el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Tenemos las armas
espirituales. ¿Qué tenemos que hacerlas? Usarlas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, hermanos, una fortaleza espiritual y podamos enfrentarnos a este mundo lleno de tentaciones y deseos que batallan contra nuestra alma. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano, no deje a un lado el cuidado de su llamado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? No hay forma. Pero escuche, yo sé que Dios le ha dado un llamado a usted para servir en un área en la iglesia. Y tal vez usted ha dicho no, no y no. Tal vez usted ha huido del llamado de Dios. O tal vez lo ha estado haciendo, pero lo ha estado haciendo bajo el principio de Sansón, a su manera. Y servirle a Dios es a la manera de Él. No donde yo quiero, sino donde Él quiere. Y eso lo debemos de tener presente. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.